Bienvenidos, yo soy Vanessa Acosta. Hoy nos acompañan la diputada Denis Fernández, el diputado Simón Calzadilla y Laura Louza, quien es representante de la ONG Acceso a la Justicia, para hablar sobre la falta de independencia y autonomía de poderes en el país, situación que incluso ha sido alertada desde la comunidad internacional, escenarios internacionales muy importantes. En ese sentido, Laura, desde Acceso a la Justicia se ha hecho una medición sobre el número de sentencias que se han emitido desde el Tribunal Supremo de Justicia para anular las funciones y las competencias de la Asamblea Nacional. Bueno, sí, efectivamente, desde diciembre de 2015 nosotros hemos contabilizado 81 sentencias contra la Asamblea Nacional, usurpando realmente sus distintas funciones, contralora, legislativa, y en realidad incluso internas, organizativas. Y en realidad lo que ha ocurrido es que sentencia sobre sentencia le ha ido quitando poder para hacer que todas sus decisiones sean nulas o no sean ejecutables. Entonces tenemos la peculiaridad en Venezuela de un poder legítimo, porque fue elegido por el pueblo, de un poder competente, porque tiene las atribuciones constitucionales y se siguieron las reglas que establece la Constitución, pero en realidad en la práctica no tiene poder, porque en realidad en Venezuela lo que tenemos es un poder de hecho desde los distintos órganos del Estado, como el Ejecutivo, la Asamblea Nacional Constituyente, el Tribunal Supremo, el CNE, el Defensor del Pueblo y la Fiscalía, porque en realidad ellos ninguno es legítimo o constitucional, según el caso, en la medida o que son designados por la Asamblea Nacional Constituyente. Como sabemos, su convocatoria no fue por el pueblo, entonces no tiene ninguna legitimidad, tampoco es de orden constitucional, porque se creó violando la Constitución, y los que vienen nombrados por ellas pues no lo son, como el Defensor del Pueblo o el fiscal, y el CNE lo que hace es seguir órdenes de ella y fue además designado no por la Asamblea Nacional como era lo que dice la Constitución, sino por el Tribunal Supremo, el cual a su vez tiene 13 magistrados que no tienen ninguna validez, no son legítimos ni competentes, porque fueron nombrados por la Asamblea Nacional saliente, y son en realidad nuestra visión es que realmente ha sido el Tribunal Supremo el que ha ido legitimando al poder poco a poco, incluso desde la época de Chávez, para tomar todas las instituciones y para que además ir legalizando, entre comillas, sus decisiones y al final tener este control absoluto sobre las instituciones y sobre, al final, toda la sociedad, porque estamos yendo hacia un modelo autoritario e incluso totalitarista. En ese sentido, diputado Calzadilla, ¿en qué momento pasa un gobierno de ser democrático a autocrático? ¿El por qué? ¿Qué lo lleva a tener ese punto de inflexión? ¿Cuál es el propósito? Recordemos que el poder institucional, su capacidad, su fuerza, su poder, se desprende de quien tiene el poder originario en una democracia. La diferencia a la monarquía y a los regímenes totalitarios, a las democracias, es que el poder reside en el pueblo. Y ese poder que se origina en el pueblo lo ejerce directa o indirectamente o lo establece en un pacto institucional que es nuestra Constitución, y quien define la separación de poderes y los mecanismos institucionales mediante el cual se regula toda la sociedad venezolana por mandato de ese poder originario, quien permanentemente elige sus representantes y que está claramente dividido en diferentes poderes para que exista equilibrio, balance, contrapesos. Así es que funciona la democracia, los tres poderes clásicos que se controlan uno a otros, defendiendo los derechos de ¿quién? De ese pueblo. Como ese pueblo exige que se vaya a renovar permanentemente los funcionarios electos y los funcionarios públicos, que por ser públicos son funcionarios o expresión o trabajan es para ese pueblo, esa institucionalidad exige la renovación y la supervisión permanente del pueblo. Si un gobernante no quiere dejar el poder porque se considera más importante que el pueblo, empieza a construir en conchupancia con otros factores y quiere arrebatarle al pueblo ese poder originario. Y es por ello que cuando ya no tienen el apoyo popular en el voto, comienzan entonces a utilizar otros mecanismos para permanecer al poder, desconociendo la voluntad popular. Eso se hizo claro en nuestro país a partir del 6 de diciembre del 2015,
cuando el pueblo escogió unos representantes en el Poder Legislativo, Asamblea Nacional, que en mayoría eran oposición a este gobierno. Cuando el gobierno vio amenazado su permanencia en el poder, porque ya era minoría, comenzó en conchupancia y colaboración con los miembros del Tribunal Supremo de Justicia a cercenar, a quitarle el mandato, a desconocer el mandato del pueblo el 6 de diciembre y a desconocer la Asamblea Nacional, y se enrumbó definitivamente, junto con algunos poderes cómplices, hacia un gobierno que, usurpando la soberanía y su mandato del pueblo, se empiezan a constituir en un gobierno opresor, un gobierno que desconoce los elementos básicos y más importantes de una democracia, y de paso desconociendo los derechos políticos, sociales, constitucionales y económicos de toda la sociedad, y llevándonos por el camino de la autodestrucción ciudadana, nacional, que hoy estamos padeciendo todos. Por ello, hemos concluido que la superación de esta terrible crisis parte porque los que hoy usurpan el poder y se han convertido en un régimen tiránico opresor deben salir del mismo para empezar a transitar hacia la recomposición y regresar, retomar, devolver ese poder originario al pueblo, a su soberanía, y comience otra vez a cobrar vida la institucionalidad definida en nuestra Constitución, y salgamos de esta terrible situación en que hoy estamos padeciendo todos los venezolanos. Diputada Hernández, ¿cuáles pudiesen ser las repercusiones ya desde el punto de vista político de la falta de autonomía o independencia de poderes en el país? Fíjate, lo primario que debe obedecer un Estado, un gobierno, un sistema político para realmente denominarse democracia es que exista autonomía e independencia de poderes como un requisito indispensable para que podamos nosotros verdaderamente hablar de un Estado con verdadera autonomía e independencia de poderes, un Estado verdaderamente democrático. Cuando se pierde la autonomía y la independencia de los poderes, cuando los poderes están subyugados a un poder, que en este caso es el poder ejecutivo, en el caso venezolano, definitivamente nosotros ya podemos hablar que estamos en una transición, en un paso hacia lo que podemos decir totalitarismo, excesivo control de los poderes, pero que a todo juicio vaya en una transición hacia un régimen de corte dictatorial. El caso nuestro, que es el que nos ocupa, Asamblea Nacional electa en diciembre del 2015 con una mayoría abrumadora, una mayoría muy importante de venezolanos que se expresó y que decidió tener una correlación de fuerza distinta a la que veníamos observando desde el 2010 en esta nueva Asamblea Nacional. Esa mayoría es lo que le da la legitimidad a esta Asamblea Nacional, y que para nosotros y para Venezuela y para el mundo entero tiene que ser el único poder con verdadera autonomía e independencia en este país, y es el único poder legitimado por el pueblo desde el 2015 de los procesos electorales que se han realizado en Venezuela. ¿Qué repercusiones trae esta falta de autonomía e independencia de poderes? Que es lo que hemos venido denunciando como parte de esas 80 y tantas sentencias dictadas por el Tribunal Supremo de Justicia. Sabemos ya por petición de quién, lo que ha venido ocurriendo con el CNE, sabemos también por pedido de quién, lo que refleja claramente lo que es el control de los poderes públicos del país, y lo que de alguna manera o en gran medida es lo que nosotros podemos denominar como la falta de autonomía e independencia de poderes. Esta Asamblea Nacional, electa por el pueblo, es la que le da a Venezuela un verdadero poder que pueda representar a la comunidad internacional esa autonomía, esa independencia, o que pueda reflejar. Que, como lo dijo Laura en su intervención, no tiene ningún poder, porque realmente a través de la sentencia, a través de una Asamblea Nacional Constituyente ilegítimamente instalada, ha pretendido quitarle todos los poderes a la Asamblea Nacional, y en efecto, desde el punto de vista interno, a la política interna de este país, ha tenido éxito. Lo que no ocurre a nivel internacional, que no tiene ninguna observancia, que la comunidad internacional mayoritariamente ha desconocido esta Asamblea Nacional Constituyente y le ha dado la legitimidad, y es el llamamiento que hace la comunidad internacional, entre ellos el Grupo de Lima, a un nuevo proceso electoral que legitime todos los poderes públicos de este país. En concordancia con lo que dice la diputada Hernández, Laura, y desde la ONG que representa lo han alertado, la Asamblea Nacional Constituyente ha usurpado funciones de la Asamblea Nacional. Desde allí
se ha elevado una propuesta, o se ha asomado por lo menos, sobre hacer, por ejemplo, un referéndum revocatorio a los diputados que han sido electos por el pueblo. ¿Qué repercusiones puede tener? Y además, ¿qué puede hacer el ciudadano desde su tribuna para tratar de evitar que algo así se materialice o reaccionar ante una petición como esa? Realmente esa propuesta lo que va es a esa obsesión que concretamente tiene Diosdado Cabello desde que empezó la nueva asamblea y dijo, yo quiero disolverla. Entonces han buscado las maneras, pero jurídicamente revocar la asamblea como tal no puede. Podrías revocar a algunos diputados. En algún momento él dijo hace poco después, sí, es diputados determinados. Y bueno, realmente mira, han anulado la mayoría de los partidos políticos de oposición, vamos a decir, instalados y reconocidos en el país. La asamblea lo que dicta no tiene ningún valor. Digo la nacional, no la constituyente, obviamente. Entonces, yo no entiendo qué más. Lo que pasa es que cuando tienes poder, quieres más poder, ¿no? Y lo grave de esto es que, de hecho, lo vemos ahora con el último decreto de estado de excepción, donde se dice expresamente, no solo, que es lo que se dice en los anteriores, no solo que ellos no van a pedirle autorización a la asamblea y que no la necesitan y qué sé yo, sino que no de ningún otro poder, ni siquiera el TCJ, que supuestamente les dice lo que quieran, ¿no? Que es lo que hemos visto y como lo quieren. O sea, dime cómo te lo pongo y yo te lo hago. Entonces, esa es la situación que tenemos. Entonces ves como cada vez, es lo que dice el diputado Calzadilla, o sea, cada vez hay y también la diputada, o sea, cada vez quiero más poder, quiero más control y además, ¿para qué? Bueno, porque tienes la sociedad descontrolada, hay un gran descontento y entonces ahí está ese miedo y por supuesto, por ahí creo que leí algo de Maduro que decía, bueno, y las Fuerzas Armadas que hacen un maravilloso trabajo, más bien casi adulándolas, porque realmente eso es lo que relativamente lo ha sostenido en el poder, ¿no? Porque es un régimen que está reprimiendo. Todos los días hay protestas. Mira, yo lo que llamo a la gente es a seguir protestando, porque seguimos protestando a pesar de todo, a denunciar, a documentar. Lo malo también que hay, por cierto, siendo tú periodista, una gran campaña en contra de los periodistas y el gobierno está poniéndonos en contra y diciendo incluso si los periodistas van a los comercios a tratar de documentar o van a los mercados o van a determinadas zonas, la gente no los quiere porque tiene miedo el gobierno. Entonces hay una campaña de terror en general. Y eso ha sido el otro elemento del gobierno, desunir cada vez más. Nosotros nos tenemos que unir, la oposición se tiene que unir, las ONG se tienen que unir, porque todos queremos lo mismo, queremos libertad y prosperidad. Y la prosperidad, que es lo que mucho vende el gobierno, solo la vas a lograr cuando tengas libertad y cuando tengas seguridad jurídica e institucionalidad, que aquí no hay. Entonces, mientras tú sigas en este esquema de una institucionalidad rota, de algo que no es legítimo, amedrentando, no vas a lograr prosperidad, ni ser potencia, ni todo este cuento chino que venden por ahí. Entonces, eso es algo que tenemos que ver cómo lo logramos. Bueno, hay que seguir trabajando, mira, como estamos haciendo. Pero habría que unirnos como sociedad, todos los gremios, todos los grupos, los políticos con los ciudadanos. Y eso no es fácil, obviamente, y a eso juega el gobierno. Y frente a ese escenario, diputado Calzadilla, ¿qué se puede hacer desde la Asamblea Nacional para promover justamente eso, de nuevo recuperar la independencia de poderes, la autonomía? La democracia necesita de unos elementos básicos que le sirven a la democracia, pero que son los peores enemigos del que pretende ser un autócrata. Una es el Estado de Derecho, la otra es la información. Y en el caso del Estado de Derecho, obviamente en Venezuela no existe. Y la Constitución fue, por la vía de los hechos, prácticamente desconocida, desactivada, desautorizada, todo lo que se ha dicho y todo lo que conocemos. Ahí se contempla, por ejemplo, el referéndum revocatorio, que es un elemento para evaluar a un gobernante a mitad de su periodo, un funcionario electo, que fue desconocido. Y ha sido desconocido toda la Constitución. Es decir, la Constitución dice un estado de excepción prorrogable por una sola vez, y aquí tenemos 3 años de estado de excepción, que el primero, la excusa era que era para combatir la guerra económica y sin embargo seguimos en lo mismo. Ahora, ¿qué estamos haciendo desde la Asamblea Nacional? Nosotros nos hemos convertido no solamente en el único poder legítimo de origen y de funcionamiento, apegado, la única institución, poder público, que defiende la Constitución y la ley en este momento es la Asamblea, pero que defiende también el derecho a estar informado del ciudadano. En la Asamblea Nacional, cada sesión, en cada comisión, se expresa la ciudadanía denunciando, exigiendo
y en eso, acompañando a ese pueblo, estamos ejerciendo nuestra función. Obviamente, nos hemos convertido en una especie de lámpara para alumbrar, para orientar, para intentar de aglutinar y dar el ejemplo en función de lo que tiene que ser un accionar de toda la sociedad venezolana, que es luchar para rescatar el plagio de su soberanía. Entonces, el elemento más importante que hoy tiene por delante en nuestro pueblo es precisamente lograr articular en una sola estrategia, en el marco de una gran unidad nacional de todos sus factores sociales, políticos, económicos, la lucha que hay que realizar en el marco de todos los riesgos que nos impera, lo duro que es este régimen y lo indolente y lo cruel en que se ha convertido, pero que necesariamente tenemos que, con la fuerza de la unidad, avanzar en el rescate de los derechos democráticos y producir el cambio que necesitamos. Hoy vemos cómo no solamente la sociedad civil, no solamente el sector político, sino incluso el sector militar, que hoy tiene más de 180 funcionarios militares activos detenidos porque han manifestado estar en contra de lo que aquí está pasando y que son de los mejores oficiales que tienen nuestras Fuerzas Armadas de comandos y que tienen un gran liderazgo en el seno de las Fuerzas Armadas y que nos dice que no solamente es la sociedad civil, no solamente es el sector político, es también nuestras Fuerzas Armadas que en unión de todos debemos dar un gran paso para producir el cambio necesario con los elementos que nos da nuestra Constitución y la democracia y poder regresarle la soberanía al dueño de la institucionalidad democrática, que es el ciudadano. Ese gran paso es el que debemos de dar, que debemos entender que hoy por hoy no es fácil porque todo lo escrito ha sido desconocido y ante un régimen feroz, autoritario, sanguinario, esa lucha tiene que darse con unidad, con coherencia, con una sola estrategia, pero con mucha. Finalmente, diputada Hernández, su mensaje para aquellas personas que hoy piensan que su voto no tiene valor y que los funcionarios que eligió para representarlos en la Asamblea Nacional Constituyente no están en función. Tiene que ser un mensaje de esperanza. Es necesario levantar la autoestima del pueblo venezolano. El venezolano hoy se encuentra en un estado de depresión, de angustia, de incertidumbre. Pero nosotros tenemos la gran responsabilidad, quienes ejercemos la política, porque nos apasiona trabajar para el pueblo y para la gente, de levantarle la autoestima a nuestro pueblo venezolano, a ese elector que cree que va a perder su voto. Eso es caer precisamente en el juego de lo que el gobierno quiere, la estrategia del gobierno. Y con esto quiero decir cosas muy puntuales que las recojo a manera de conclusión de todo lo que hemos conversado. Tiene que ver con lo que son los regímenes de cortes dictatoriales, autoritarios, autócratas. Requieren ciertas condiciones. Una de las condiciones es sembrar el terror, otra de las condiciones es la falta de autonomía e independencia de poderes, otra de las condiciones es tener absoluto control del voto, otra de las condiciones es la eliminación de los partidos políticos y tener un partido único, tener una figura mesiánica como que es el salvador de la patria o el salvador del mundo, o el salvador del país o el salvador del pueblo. Eso se configura con lo que tú me estás preguntando y con lo que el pueblo en algún momento puede sentir. Yo le diría a este pueblo venezolano, resumidamente, tenemos que salir a seguir intentando. Tenemos que, además de unirnos en un gran acuerdo nacional o en un gran acuerdo de unidad nacional, salir a ejercer nuestra función, nuestro derecho atribuido en esa Constitución que le dio la mayoría a esta Asamblea Nacional, que sigue luchando por el pueblo venezolano, que seguimos luchando por la recuperación de la democracia, que no nos rendimos y no claudicamos en nuestro propósito y en nuestra intención de sacar a Venezuela de esta tragedia que estamos viviendo. ¿Cómo hacerlo? Unidos, esperanzados, con optimismo y sencillamente con fuerza, ánimo y voluntad de ejercer nuestros derechos, pero también de pelear por ese derecho que tenemos atribuido. Si perdimos hoy, lo seguimos intentando mañana. Si mañana perdemos, lo seguimos intentando, porque va a haber un momento en que aquí tiene que privar la sindéresis, tiene que haber ponderación de lo que hacen quienes se han atrevido a usurpar en la Constitución, en la Asamblea Nacional, y a los que se han atrevido
de alguna manera querer solapar los poderes que tiene esta Asamblea Nacional y que han pretendido instaurar en Venezuela o han colaborado para pretender instalar un régimen de corte dictatorial en Venezuela. De manera que mucha fe, mucha esperanza, mucho optimismo, mucha fuerza para seguir luchando y además mucha claridad de cuáles son nuestros derechos electorales, nuestros derechos civiles, nuestros derechos sociales y nuestros derechos políticos para poder ser nosotros partícipes de esa recuperación de la democracia, de esa Venezuela que todos anhelamos y de la recuperación del derecho que todos tenemos constitucionalmente atribuidos. Muchísimas gracias a la diputada Denis Fernández, también al diputado Simón Calzadilla y a Laura Lousa, quien representa a la ONG Acceso a la Justicia, por habernos acompañado. Yo soy Vanessa Acosta y los espero en una próxima oportunidad.